Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a la Sociedad Valenciana de Nefrología, especialmente a mi amigo José Luis Gorriz, por sus palabras y por la invitación. Bueno, evidentemente, sabemos desde hace mucho tiempo que la anemia es un multiplicador de riesgo en los pacientes con enfermedad renal crónica. Multiplica el riesgo de enfermedad coronaria por 2,7 veces, el de ictus por más de 5, la mortalidad por 2 y el riesgo de progresión a enfermedad renal crónica por 3. Estos son estudios clásicos. Pero es que también sabemos, por datos del estudio NADIR, hecho aquí en España, por el doctor Portolés, y también participó el doctor Gorriz, que aquellos pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3 que desarrollan anemia durante el seguimiento tienen un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, de mortalidad y de progresión a estadios más avanzados. Y esto se ha confirmado más recientemente en un estudio CK de Rein, es un estudio, una base de datos francesa, en el cual analizan los pacientes con enfermedad renal crónica que tienen la hemoglobina estable y aquellos que diferentes patrones de caída de la hemoglobina. Pues bueno, aquellos que les cae la hemoglobina, que sería una tercera parte de los pacientes, durante el seguimiento desarrollan más riesgo de eventos cardiovasculares y sobre todo desarrollan enfermedad renal crónica terminal. Es decir, se confirma que la anemia es un factor de progresión de la enfermedad. Pero entonces, claro, dices, bueno, pues vamos a tratar la anemia, ¿no? Y ahí es donde pinchamos y no sabemos muy bien el por qué, ¿no? Aquí les traigo el metaanálisis ya clásico de Suetonia Palmer, en el cual, cuando analizamos riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica terminal en aquellos pacientes tratados con agentes estimuladores de la eritropoiesis, vemos que el hazard ratio es incluso un aumento de un 8% no significativo. Pero lo que está claro es que no estamos preveniendo la progresión en estos pacientes. Solamente hay algunos estudios pequeños en pacientes trasplantados renales que aumentar los niveles de hemoglobina por encima de 12 parece que sí que podrían retrasar la progresión. Pero solo se ha visto en pocos estudios y en pacientes trasplantados renales y, lamentablemente, no en todos. Y la siguiente pregunta, bueno, tenemos los inhibidores de la prohidroxilasa. ¿Aportan algún beneficio los inhibidores de la prohidroxilasa? 3 estudios, daprodustat, roxadustat, vadadustat. No hay ningún beneficio respecto a los agentes estimuladores de la eritropoiesis. Por lo tanto, la anemia es un factor de progresión, su tratamiento con los tratamientos actuales no se asocian a beneficio. Bueno, aunque fuera del programa, bueno, y como tengo una charla de progresión después, he visto que no tengo que cambiar mucha diapositiva, pero estaba un poco preocupado. Pero realmente, hoy en día, hay que no solamente que medir valores objetivos, sino a veces hay que medir outcomes del paciente, PREMS, PROMS, porque el paciente dice, bueno, no tengo una P significativa en la progresión, pero es verdad que el paciente tiene unos PREMS y unos PROMS o una calidad de vida que hay una diferencia importante. Entonces, ¿esto quizás es que no lo medimos o que no estamos midiendo bien? ¿Por qué? Bueno, eso es una buena pregunta, porque evidentemente, a ver, lo que está claro es que la corrección de los niveles de hemoglobina se asocia claramente con una serie de beneficios. El primero, evitar las transfusiones, no lo olvidemos, y el segundo, y más importante, mejora de la calidad de vida. Por lo tanto, de alguna manera tenemos un beneficio. También tenemos que pensar que aquellos pacientes que tienen una hemoglobina por debajo de 10, la corrección de los niveles de hemoglobina se asocia con una reducción de la hipertrofia ventricular izquierda, que a largo plazo va a impactar negativamente en nuestros pacientes. Es decir, con eso estamos hablando de progresión. Me habéis preguntado progresión, yo digo lo que hay, bueno, pero no olvidemos los otros beneficios ancilares de los agentes estimuladores de la eritropoiesis, que no estoy en contra. La siguiente pregunta que planteo es, bueno, hemos sido un poco epocéntricos, podría decir, porque yo recuerdo, en el año 88, yo era residente del Hospital La Fe y participé en los ensayos clínicos de eritropoyetina, porque los que habéis visto diálisis antes del 88, y aquí hay algunos, era transfusiones en todos los días en diálisis. Oye, ¿cuántas transfusiones ponemos? Pues 7, 5, 3 en la unidad, ¿no? Entonces, estábamos pensando en la EPO, pero se nos ha adelantado el hierro, es decir, ya el tratamiento de la anemia es hierro y agentes estimulantes de la eritropoiesis, ¿no? Entonces, el déficit de hierro, ¿tú crees que es importante independientemente de la presencia de enfermedad renal crónica? ¿Cómo lo abordamos esto en la práctica clínica? Bueno, realmente, como dices tú, hemos sido hemoglobinocéntricos y epocéntricos, ¿no? Entonces, yo creo que hemos aprendido de los cardiólogos algo muy importante, que el déficit de hierro per se tiene un impacto pronóstico negativo en los pacientes con enfermedad, insuficiencia cardíaca e incluso en los pacientes con enfermedad coronaria. Y, de hecho, hay estudios de corrección del déficit de hierro en pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección de reducida, que demuestran un beneficio y en sus guías está que hay que corregirlo independientemente de que el paciente tenga anemia o no. ¿Tenemos evidencias entre los pacientes nefrológicos?
Hay varios estudios ya en este momento, varios, no uno, ni dos, ni tres, sino ya podríamos hablar de bien de 7 u 8 estudios, y todos son contundentes. Cuando miramos, aquí les traigo datos del CKDOPS, pacientes con saturaciones de transferrina por debajo de 15 versus saturaciones de transferrina entre 25 y 35. Aumento de mortalidad del 60%, aumento del riesgo de eventos cardiovasculares del doble. Y eso es independiente de los niveles de hemoglobina. En pacientes, también estos datos del Veterans, pacientes con déficit absoluto o déficit funcional de hierro se asocian con un incremento del riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y eso es independiente de la presencia de diabetes o de que el paciente tuviera previamente insuficiencia cardíaca o no. Y en pacientes con insuficiencia cardíaca se analizan 3 comorbilidades: déficit de hierro, anemia, enfermedad renal crónica. El déficit de hierro solo asociado a anemia, a enfermedad renal crónica o las 3, siempre es un multiplicador de riesgo. ¿Cuál es el problema? Que en enfermedad renal crónica no tenemos ningún estudio que haya analizado el beneficio de la corrección con hierro endovenoso sobre eventos cardiovasculares en pacientes con déficit de hierro sin insuficiencia cardíaca. Alex, entonces, a ver, has comentado que el déficit de hierro, pues hemos hablado que es importante, como pongo aquí en la pregunta, pero ¿cuáles son esos mecanismos, esos posibles mecanismos de la importancia y la implicación en la anemia de la enfermedad renal crónica? Bueno, pues a ver, una de las cosas que ocurren es que el déficit de hierro se asocia con un incremento de los niveles de FG23. FG23, especialmente en los pacientes renales en los cuales existe un déficit de cloto, se asocia a hipertrofia ventricular izquierda. Y aquí podemos ver cómo, a medida que aumenta el déficit de hierro, los niveles de FG23 van aumentando. En este estudio se hizo además unos estudios de mediación y podemos ver en estos estudios de mediación cómo en pacientes con déficit de hierro realmente hay un incremento. Cuando se analiza por FG23, ese incremento del riesgo de mortalidad e insuficiencia cardíaca desaparece y se atenúa en los pacientes con déficit medio, digamos, variado de hierro, ¿no? Y llegan a la conclusión que en estos estudios de mediación, en pacientes con déficit absoluto de hierro, se incrementa un 28% la mortalidad y la insuficiencia cardíaca en un 34% y está totalmente mediado por FG23. Y en pacientes con déficit medio de hierro, esta mediación vendría a ser de un 20%. Es decir, que de alguna manera parece que este incremento de FG23 asociado al déficit de hierro podía tener un impacto pronóstico negativo. Pero no nos tenemos que olvidar, que eso está muy demostrado, que el déficit de hierro produce un aumento de los niveles de plaquetas y de la reactividad de estas plaquetas. Por lo tanto, estas plaquetas más reactivas y aumento puede favorecer la trombogenicidad. Y por último, un aspecto que tal vez es más desconocido es la transferrina. Resulta que el déficit de hierro aumenta los niveles de transferrina. Y en estos hay un par de estudios de este grupo que demuestra que el déficit de hierro se asocia con un incremento de la trombosis, un incremento de la coagulabilidad, y ese incremento de la coagulabilidad es inhibido selectivamente por un anticuerpo específico antitransferrina. ¿Y eso por qué? Pues porque resulta que la transferrina va unida a fibrinógeno. Por cada molécula de fibrinógeno hay 4 moléculas de transferrina unidas. Cuando hay un exceso de transferrina respecto a fibrinógeno, ese exceso de transferrina se une a antitrombina 3, inhibiendo antitrombina 3, y se une a factor 12, activando la combinación factor 12-trombina, por lo tanto, favoreciendo la trombogenicidad. Muy bien. Entonces, un poco, ahora, para no caer en el mismo problema de la historia que tuvimos con hierro sucrosa, tenemos ahora un hierro que utilizamos mucho, carboximatosa de hierro, y nos viene un genérico o vienen genéricos. Realmente hay que recordar si todos los hierros son iguales o los genéricos, los originales, no lo sé. Recuérdanos si la historia se puede volver a repetir, Alex. Bueno, a ver, lo primero que tenemos que pensar, ¿qué es un hierro endovenoso? El hierro endovenoso primero es una nanomedicina, cuidado, es una nanomedicina y está formada por un core de oxidróxido de hierro más una cápsula de carbohidratos.
Cuanto más compleja sea la cápsula de carbohidratos, más estable son estos hierros y podemos dar dosis más altas de hierro. Eso permite que, por ejemplo, hierro gluconato o hierro sacarosa, dosis máximas que se puedan dar son 200 miligramos, mientras que con los hierros dextranos o con hierro carboximaltosa seamos capaces de dar hasta 1 gramo de hierro en una sola administración. Y, como he comentado, no existen genéricos de hierro endovenoso. No es como un genérico de la aspirina o un genérico del omeprazol. Estamos hablando de nanomedicinas, en la cual el producto es el proceso. Y si no hay un buen proceso, no estamos hablando de exactamente lo mismo. Son fármacos que se tienen que llamar fármacos complejos no biológicos, como por ejemplo ocurre con las heparinas de bajo peso molecular, a las que se les exigen ensayos clínicos exactamente igual que a los biosimilares. ¿Qué pasó con el hierro sacarosa? Bueno, pues aquí hay un estudio francés en el cual se vio que cuando se pasó del hierro sacarosa normal al hierro sacarosa genérico, pues hubo una caída de la hemoglobina, un incremento de las dosis de hierro, un 34%, y un incremento de las dosis de agentes estimuladores de la eritropoiesis. Este estudio ha sido prácticamente exactamente igual replicado por el grupo de Córdoba. Y además el grupo de Córdoba demostró un aumento de estrés oxidativo. Y ahora vamos a repetir el mismo error. Aquí les traigo datos, son datos preclínicos, de hierro carboximaltosa india versus hierro sacarosa. En estos animalitos les aumenta la proteinuria, aumentan los depósitos de hierro a nivel del hígado, a nivel del corazón y a nivel del riñón. Básicamente ese hierro en el hígado está en el hepatocito y las células de Kupfer, no solo en las células de Kupfer, aumento del estrés oxidativo nitrosativo, aumentos de interleuquinas y aumento de apoptosis. Yo creo que cuando aparezca un hierro carboximaltosa genérico tendremos que hacer estudios de seguridad en nuestros pacientes. No repitamos el mismo error con el hierro sacarosa. Antes de pasar a los agentes estimulantes de la eritropoiesis, tenemos claro que hay que optimizar el tratamiento en pacientes con enfermedad renal crónica, darle la dosis de hierro adecuada. ¿Dónde debe ser el hierro oral en estos pacientes? Bueno, las controversias que digo 2021 sobre hierro, y bueno, se reconoce, tiene muchas limitaciones, especialmente porque nuestros pacientes tienen un aumento de los niveles de eso nos lleva a mal cumplimiento terapéutico. En una de inyección reducida siempre hay que dar enfermedad renal crónica, como si no. La pregunta es, ¿aportan beneficios las nuevas formulaciones? De la única que se tiene cierta evidencia consistente en España, pero en Estados Unidos son muy importantes. Y otra pregunta es, ¿qué estrategia de dosis damos cada día? Si damos dos, aumenta acidina y en las segundas hierro es más baja, por lo tanto de anemia bajos, con saturaciones de transferrina entre 25, 30, pero cuando querramos realmente aportar un beneficio tenemos que ir al hierro endovenoso, que ha demostrado que es superior a la vía oral, y al menos aquí. Digo esto porque, curiosamente, y no sabemos muy bien por qué, probablemente porque son menos inflamados, los asiáticos, por ejemplo, los japoneses o incluso los chinos, utilizan ferroterapia oral y les funciona incluso en pacientes en diálisis, pero eso probablemente es un problema de etnias que no aplica aquí. Muy bien, Alex. Bueno, llevamos 30 años hablando de la anemia y no, parece que no hay nada nuevo de la anemia. Son muchos los estudios en que demuestran que no estamos haciendo las cosas demasiado bien. ¿Cuáles son los retos que tú crees que tenemos en este momento y que no están superados en el abordaje de la anemia? Porque siguen apareciendo pacientes con anemia no tratados en nuestras clínicas de los nefrólogos, somos los tíos guay. Es decir, si los tíos que estamos interesados en el tema seguimos teniendo problemas de anemia, dime tú qué es lo que está pasando o cuáles son estos problemas y cómo los podemos superar. Bueno, a ver, el primer problema, yo creo que el problema más importante que tenemos es la poca respuesta, que viene a ser del 5 a 10% de los pacientes con enfermedad renal crónica y del 10 al 20% de los pacientes en diálisis, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, porque hemos aprendido que
no hay que subir las dosis de forma indeterminada porque el paciente no responde, porque estos son los que van mal. Aquí tenemos datos del estudio Quire. ¿Cuál es el paciente que va mejor? Pacientes que tienen niveles de hemoglobina en el nivel, entre 11 y 12 y pico, pero con las dosis más bajas de agentes estimuladores de la eritropoiesis. ¿Y cuál es el que va peor? El que no hay manera de subirle la hemoglobina por mucho que le subamos la dosis de agentes estimuladores de la eritropoiesis. ¿Y eso por qué es? Pues bueno, por los efectos extraeritropoyéticos de la eritropoyetina. Sabemos que la eritropoyetina a dosis altas o incluso niveles altos de eritropoyetina se asocia con un incremento del calcio en la fibra muscular lisa vascular, activación de efectores expresores, hipertensión, favorece la proliferación de la célula endotelial, la fibra muscular lisa vascular, la angiogénesis, alteraciones del remodelado vascular, estenosis del acceso vascular, crecimiento tumoral, y activa las plaquetas y activa la coagulación y, por lo tanto, activa la trombosis. Por lo tanto, uno de los retos es cómo abordar el paciente con enfermedad renal crónica, anemia y resistente a agentes estimuladores de la eritropoiesis. Yo creo que este es el principal reto que tenemos a día de hoy y que seguimos teniendo. Vale. Alex, tenemos ya inhibidores de la prolil hidroxilasa. Bueno, entonces, realmente, a un precio que han sido razonable, que se puede competir con los fármacos que tenemos, con darbepoetina, con eritropoetina, incluso con biosimilares. Y claro, en algunos tenemos cada vez más evidencias de las ventajas de la medicación oral. Aquí se acaba de hablar hace un rato del impacto de la huella de carbono. Ayer se presentó un trabajo en el que las medicaciones orales tienen menos impacto que las medicaciones subcutáneas en la huella de carbono. ¿Qué opinión tienes tú de los biosimilares? Porque en muchos hospitales estamos empezando a utilizar roxadustat, Brenzo, y a lo mejor dice, bueno, es que yo tengo un biosimilar, no me aporta mucho. ¿Qué opinas o cuál es la situación de los biosimilares hoy, en el 2024? Bueno, a ver, los biosimilares tuvieron un problema y es que vinieron precedidos de un problema que fue la aplasia pura de células rojas cuando se cambió la forma de producción, se lo pasaron a Janssen, lo empezó a producir eritropoietina alfa y ese cambio de producción desarrolló lo que se llama la aplasia pura de células rojas asociada a anticuerpos neutralizantes frente a eritropoietina. Eso lógicamente nos asustó porque fue poco antes de la aparición de los biosimilares. A día de hoy, ¿qué tenemos? Aquí les traigo un metaanálisis de la Cochrane que demuestra que los biosimilares de poetina son iguales que en cuanto a todos los tipos de eventos cardiovasculares, mortalidad, hospitalización, trombosis del acceso vascular, que los agentes clásicos y, sobre todo, en este estudio que comparaba agentes estimuladores de la eritropoiesis originales versus los biosimilares, no hay diferencia en cuanto a efectos adversos y los estudios a largo plazo también demuestran una seguridad a largo plazo. Y lo más importante, en estos estudios no hubo ni un solo caso de aplasia pura de células rojas o de anticuerpos neutralizantes frente a la eritropoietina. Por lo tanto, tenemos que decir que la evidencia a día de hoy es que son seguros. Muy bien, Igles. Tenemos nuevos fármacos, en este caso disponemos de roxadustat en nuestras consultas. Los inhibidores de la prolil hidroxilasa del factor inducible de la hipoxia no son una EPO oral, ¿no? No es una EPO oral. No. ¿Qué diferencia hay o qué mecanismo se diferencia versus los agentes estimulantes de la eritropoiesis? Bueno, a ver, es una eritropoiesis coordinada. Nosotros cuando damos agentes estimuladores de la eritropoiesis, para corregir los niveles de hemoglobina tenemos que dar dosis suprafarmacológicas para corregir estos niveles de hemoglobina. En cambio, con estos fármacos lo que tenemos es una mejora de los niveles de hemoglobina que consiguen a expensas de unos niveles fisiológicos no farmacológicos de EPO. Aumentan el receptor de EPO en los eritroblastos, por lo tanto, mejor respuesta. Mejora todo lo que es la ferrocinética, porque aumentan los transportadores como DMT1, por lo tanto, favoreciendo la absorción intestinal de hierro. Aumenta ferroportina, favorece la exportación de hierro desde las células y disminuye epsidina, por lo tanto, reduciendo el bloqueo. Y aumenta el transporte, aumentando transferrina y aumentando el receptor de transferrina. Por lo tanto, de alguna manera, es una eritropoiesis más coordinada. Pero es que además recientes estudios han visto una cosa muy interesante y es de que no siempre hemos pensado que la anemia de la enfermedad renal crónica está asociada al déficit de producción de eritropoietina, que sí,
Pero hay otros factores, y uno de los factores más importantes es la disminución de la vida media de los hematíes por aumento de la eriptosis, muerte celular programada de estos hematíes. ¿Qué pasa? Que hasta ahora no teníamos nada que mejorara esto, y aquí, por ejemplo, ven en este estudio en pacientes en hemodiálisis cómo roxadustat es capaz de mejorar la vida media de los hematíes y la pone más cerca de lo que son los sujetos normales. Y, curiosamente, los niveles de hemoglobina en este estudio no se asocian ni con las dosis de EPO, ni con las dosis de agentes estimuladores ni con roxadustat, sino con la mejora de la vida media de los hematíes. Y este mismo grupo, en otro grupo de pacientes, vemos cómo va incrementándose a lo largo del tiempo la vida media de los hematíes, cómo la eriptosis se va disminuyendo hasta acercarse a la normalidad, cómo la fragilidad de los hematíes va mejorando y se acerca a la normalidad, cómo la captación de oxígeno de los hematíes va mejorando. Por lo tanto, de alguna manera, parece que también mejoran el funcionamiento de los propios hematíes. Vamos a hacer un poco más rápido, Vale. porque vamos a escanear. Pregunta clave. A ver, siempre surgirá, estamos con roxadustat, ¿tengo que darme tranquilo por seguridad cardiovascular? Bueno, a ver, el problema de estos fármacos es que realmente pensábamos que eran una familia y desde puntos especialmente de seguridad cardiovascular no se han comportado igual. Por ejemplo, roxadustat, en el análisis combinado de pacientes prediálisis y pacientes con diálisis incidente, se ve que en el análisis on treatment, digamos, no hay diferencias significativas versus el comparador, aunque sí están todos por debajo de 1. En cambio, vadadustat, en cuanto a MACES, se observó un incremento, y aunque daprodustat no cumplía la no inferioridad por el análisis de intention to treat, sí en el análisis on treatment hubo más eventos cardiovasculares. Y esto ha hecho que tanto vadadustat como daprodustat no hayan sido aprobados para el tratamiento de la anemia en pacientes no en diálisis. Y, de hecho, en las controversias CADIGO de los inhibidores de prohidroxilasa, que salió recientemente publicado, decía que los principales ensayos clínicos han fallado en demostrar de forma concluyente que son no inferiores frente a placebo, como familia, ¿vale? Pero no, evidentemente, los individuales. Y, en cambio, en diálisis sí que parece que, salvo alguna pequeña diferencia en cuanto a roxadustat en pacientes en diálisis, pues realmente todos se comportaban igual que los agentes estimuladores de la eritropoiesis.